La Liga Mexicana de Béisbol creyó haber encontrado la solución definitiva a una de las discusiones más antiguas de este deporte, las bolas y los strikes. Pero después de un año utilizando al umpire robot, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Realmente está funcionando o simplemente estamos viendo algo que no entendemos? Después de años de decisiones polémicas, llegó la tecnología que prometía terminar con los errores de los umpires. Por primera vez, una computadora sería la encargada de decidir cada lanzamiento. Sobre el papel, parecía un gran avance para el béisbol mexicano, pero bastaron unos cuantos juegos para que comenzaran las dudas. Jugadas que comenzaron a recorrer las redes sociales. Decisiones que también generaron reacciones dentro del terreno y aficionados cuestionando lanzamientos que, a simple vista, parecían imposibles de explicar. Entonces apareció una pregunta mucho más grande de la que cualquiera imaginaba. ¿El umpire robot está mejorando el béisbol o simplemente está cambiando una polémica por otra? Hoy vamos a analizar qué ocurrió durante el primer año del umpire robot en la Liga Mexicana de Béisbol y responder una pregunta que sigue dividiendo opiniones. ¿Esta tecnología realmente estaba lista para llegar al diamante? Para responder esa pregunta, primero hay que entender por qué esta decisión parecía tan lógica. Después del anuncio, era difícil estar en contra de la idea. Durante décadas, el béisbol ha convivido con una discusión que parece no tener fin: las bolas y los strikes. Por más experiencia que tenga un umpire, siempre existirán lanzamientos tan cerrados que una decisión puede cambiar por completo el rumbo de un juego. Y con cada polémica, la misma pregunta vuelve a aparecer. ¿No sería mejor dejar esa decisión en manos de la tecnología? Ese fue precisamente el camino que decidió tomar la Liga Mexicana de Béisbol, con la implementación del sistema automatizado de bolas y strikes, mejor conocido como ABS o Umpire Robot. La intención era muy clara: reducir el margen de error, hacer más consistentes las decisiones y ofrecer una zona de strike que no dependiera de la interpretación de un umpire. En teoría, parecía un escenario en el que todos podían salir ganando: los pitchers, los bateadores, los umpires y sobre todo el espectáculo. Era una apuesta ambiciosa, una liga que buscaba modernizarse y colocarse a la vanguardia en el uso de la tecnología. Pero cuando el umpire robot comenzó a tomar decisiones en juegos oficiales, la conversación cambió por completo. Lo que prometía terminar con las discusiones comenzó a generar otras nuevas. De un momento a otro, las jugadas más comentadas ya no eran los jonrones o las grandes atrapadas, eran los lanzamientos. Cada decisión alimentaba una discusión que parecía no tener fin, porque había lanzamientos que a simple vista parecían imposibles de explicar, fuera, desde las gradas o frente a una pantalla. Había decisiones que, desde la perspectiva de la transmisión, resultaban muy difíciles de entender. Y fue cuando comenzaron las dudas. ¿El sistema estaba fallando? ¿La zona de strike estaba mal calibrada? ¿O el problema era que nuestros ojos estaban viendo algo completamente distinto a lo que registraba la tecnología? Por primera vez en mucho tiempo, la gran discusión ya no era si el umpire se había equivocado. La verdadera pregunta era otra: ¿podía la computadora estar equivocándose también? Si después de ver varias repeticiones tú también pensaste: esa decisión no tiene sentido, no eres el único. Lo hemos visto una y otra vez. Se canta una bola o un strike, aparece la repetición y en cuestión de segundos ya hay aficionados completamente convencidos de que el sistema se equivocó. Hasta ahí todo parece indicar que el problema está en el umpire robot. Pero antes de llegar a esa conclusión, hay un detalle que casi nunca se menciona. Todo lo que nosotros analizamos como aficionados parte de una sola referencia: la transmisión de televisión. Es ahí donde vemos la trayectoria del lanzamiento, la zona de strike y la decisión final. Sin embargo, nosotros no tenemos acceso a la misma representación visual que utiliza el sistema para tomar cada decisión. Y ese detalle por sí solo cambia la manera en que deberíamos analizar cada lanzamiento polémico.
Eso no significa que el umpire robot tenga siempre la razón, pero tampoco significa que esté equivocado cada vez que una decisión parece extraña desde la televisión. Lo único que realmente sabemos es que el aficionado juzga cada lanzamiento con la información que tiene frente a sus ojos. Y cuando esa información genera más dudas que certezas, cada lanzamiento cerrado deja de ser únicamente una decisión. Se convierte en una nueva polémica. Pero incluso entendiendo todo esto, todavía queda una pregunta mucho más difícil de responder. ¿Por qué, aún con toda esta tecnología, sigue siendo tan difícil confiar en ella? Aceptemos por un momento que el umpire robot está tomando la decisión correcta. Entonces, ¿por qué la discusión sigue exactamente igual? Y aquí es donde la conversación cambia por completo. Porque una tecnología no solo tiene que ser precisa, también tiene que transmitir confianza. Piensa en cualquier lanzamiento polémico que hayas visto esta temporada. Lo observas una vez, lo vuelves a ver en la repetición y aún así la decisión sigue sin convencer. No porque puedas demostrar que el sistema se equivocó, sino porque desde la perspectiva del aficionado esa decisión resulta difícil de entender. Y cuando eso ocurre, la conversación deja de centrarse únicamente en una bola o un strike. Empieza a centrarse en si realmente vale la pena confiar en el sistema. Si existieran datos públicos que mostraran cuánto cambió la precisión del sistema respecto a temporadas anteriores, la conversación tendría un punto de referencia mucho más claro. Pero hoy esa comparación no está al alcance del aficionado. Por eso, gran parte del debate se construye a partir de lo que vemos en el terreno, en las transmisiones y en las reacciones que generan esas decisiones. Y cuando la percepción avanza más rápido que la información disponible, es normal que aparezcan dudas. Y aunque todo esto ya cambia bastante la conversación, todavía hay un aspecto que, en mi opinión, termina explicando por qué el umpire robot sigue dividiendo a tantos aficionados. Curiosamente, ya no tiene que ver con la tecnología, sino con algo que ha formado parte del béisbol durante más de un siglo. Lo que encontré fue una pregunta mucho más grande. ¿Por qué? Durante más de un siglo, el umpire detrás del plato nunca ha sido únicamente quien marca bolas y strike. También representa una autoridad dentro del terreno. Su presencia forma parte del ritmo del juego, de la relación con los lanzadores, receptores, managers y en muchos momentos de la propia experiencia del aficionado. Hasta aquí podría parecer que todo esto es una defensa del umpire tradicional, pero no lo es, porque también existe un argumento muy difícil de ignorar. Si una tecnología realmente puede reducir errores y hacer más consistentes las decisiones, es lógico pensar que merece una oportunidad, y sería complicado discutir esa postura. Sin embargo, el béisbol nunca ha sido únicamente una suma de decisiones correctas. También es un deporte construido alrededor de personas, y eso significa que cada cambio importante no solo modifica una regla o una decisión, también modifica la forma en que vivimos el juego. La tecnología puede reemplazar una decisión. Lo difícil es reemplazar todo lo que esa decisión representaba. Por eso, quizá el verdadero desafío del umpire robot nunca fue aprender a marcar bolas y strike. Fue encontrar un lugar dentro de un deporte que durante generaciones ha construido parte de su identidad alrededor del factor humano. Y fue entonces cuando entendí que había pasado todo el video intentando responder la pregunta equivocada. ¿El umpire robot realmente estaba listo para llegar a la Liga Mexicana de Béisbol? Al final entendí que esa nunca fue la pregunta correcta. La verdadera pregunta es si el béisbol estaba preparado para uno de los cambios más importantes en su historia reciente. Me gustaría saber tu opinión, déjamela en los comentarios. Y si te gustaría que trajéramos más debates como el que estamos mencionando, no olvides dejarme tu like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo tour.